Úsala, Señor, solamente darle de tu respaldo, Señor. Y que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, aleluya. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Ocupe Gracias, su lugar, hermano. aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de exponer su santa y bendita palabra. Agradezco al hermano la confianza, ¿verdad?, que me da de pararme aquí, hermanos. Esto no es fácil. Siempre tiene uno que hacerlo con temor y temblor, reconociendo que somos pequeños, reconociendo que el Señor es el grande, amén. Amén. Y en esta noche, hermanos, le voy a invitar que abra su Biblia en Salmos capítulo 92, versículo 10. Salmos 92, versículo 10. Y nos ponemos de acuerdo con un amén cuando usted esté listo. Amén. Salmos 92, 10. Amén. 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 Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la unción. Gloria a Dios. Este versículo nos hace mención de la unción. Si usted busca el significado de la palabra unción en un diccionario secular normal, usted va a encontrar que la unción es la acción de ungir, si lo dejan igual, ¿no? Entonces, la acción de ungir es simple y sencillamente untar o embarrar un objeto de un líquido. Pero la palabra de Dios, hermano, es más profunda. El significado que Dios le da a las cosas es más profundo, y en esta noche nos vamos a ir a la raíz de la palabra para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. La raíz de la palabra siempre va a ser una palabra hebrea, y la palabra para la palabra unción es shemen. Shemen. Entonces, esta palabra significa aceite, ungüento, grasa, líquido, bálsamo, perfume, pero he aquí lo profundo de la enseñanza del Señor: fértil, riqueza, engordados, gordura, gruesos. Como que ya no está gustando a ellos. Engordados, gruesos. El significado de la palabra unción, diga conmigo unción, quiere decir o nos da como una idea de crecimiento, de avance espiritual. Es lo que Dios quiere, que a través de la unción usted y yo crezcamos espiritualmente. Mucha gente toma el significado de la palabra unción como gritos, como caídas y levantadas, como el hablar en lenguas, como sentir escalofrío, temblar, etcétera, etcétera, llorar, y dicen la unción es parte de. Pero déjeme decirle que si usted, el Señor se manifiesta en usted de esta manera, ¿verdad? Usted habla en lenguas, usted danza en el Espíritu, usted siente la presencia del Señor y no hay crecimiento, eso es pura emoción. Porque cuando el Espíritu de Dios toca, hay un cambio. Por lo tanto, si usted habla en lenguas, usted se goza, usted siente la presencia del Señor, usted danza, usted se cae, se vuelve a levantar, se vuelve a hacer lo que usted quiera, y hay un crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual, eso es unción. Y esta noche es lo que el salmista revelaba a través del Salmo 92. Él declaraba la fortaleza de Dios en él, la fidelidad de Dios en él, la victoria de Dios sobre sus enemigos. Usted lo puede leer ahí mismo, Salmo 92, del versículo 11 al 15, dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Dice el 12, ¿el justo qué?
florecerá como la palmera. Y luego dice, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, dice, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Si usted se fija, ahí nos dice que el justo crecerá, que el justo florecerá, que el justo fructificará. Entonces, la unción de Dios te hace crecer. Eso es lo que usted tiene, con lo que usted se tiene que ir esta noche. Que si usted tiene la unción de Dios sobre su vida, usted tiene que crecer espiritualmente. Amén. El Salmo 92, el versículo 10 que hemos leído, comienza diciendo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo le traje un búfalo. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y nosotros podemos ver en la Biblia que el Señor pone delante de nosotros como ejemplo a seguir características en los animales, hermano. Características de su creación. Por ejemplo, si el Señor quiere que tú y yo no seamos flojos, dice Proverbios 6, del 6 al 8, ve y ve a la hormiga, haciendo alusión a que es bien trabajadora, y hablando y como quien dice, exhortando al perezoso. Amén. Si el Señor quiere que haya renovación en nuestra vida, dice Isaías 40:31. ¿Qué dice Isaías? Los que esperan en el Señor, ¿quiénes son? Nosotros. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Y hoy el Señor nos habla a través de este salmo que escribió el rey David del búfalo. ¿Por qué no dijo David, dame las fuerzas del caballo, dame las fuerzas del toro? Porque el búfalo es más fuerte que un caballo y que un toro. Por lo tanto, David sabía lo que estaba pidiendo, las fuerzas del búfalo. Así que nosotros, hermano, queremos, vamos a decir, poder comprender por qué el Señor puso esta palabra, puso este ejemplo, permitió que quedara plasmado ahí para que usted y yo lo escucháramos en esta noche. El búfalo está hecho para pelear, está hecho para resistir. Si el Señor quiere que tú seas trabajador, te habla de la hormiga. Si el Señor quiere que te renueves, te habla del águila. Pero si el Señor quiere que pelees y resistas, te habla del búfalo. Amén. Así que, ¿cuántos de aquí saben que estamos en guerra? Amén. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6:12 que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, o sea, no es de aquí terrenal. Dice que es contra potestades, contra principados, contra los mismos demonios. Eso es lo que está diciendo. Nuestra guerra está pesada, hermano. Amén, así es. Entonces, como nosotros estamos en guerra, el Señor te da las armas necesarias para que podamos nosotros pelear, soportar, resistir y vencer. Entonces vamos directamente a la comparación de las características del búfalo manifestadas en el creyente. ¿Usted quiere oírlas? Amén. Las características del búfalo. Primeramente, toda su fortaleza. El búfalo es un animal fuertísimo. Toda su fuerza está en la parte de enfrente. Él es grueso. ¿Se acuerda cuál es uno de los significados de la palabra Shemen, perdón? Grueso. Bueno, los búfalos son gruesos. Pesan 1000 kilos. 1000 kilos. Yo me agüito con mi peso y él pesa 1000 kilos, hermano. Déjeme decirle, su cornamenta, sus cuernos, le protegen su cabeza, lo frontal de aquí. Le salen así sus cuernos hasta acá. Usted puede verlo aquí en el búfalo que trajimos en esta noche. Y es tan duro ese hueso que protege su cabeza, que si le disparan,
no atraviesa. El arma no atraviesa. Si le lanzan una flecha, un dardo, una bala, eso no atraviesa la cabeza del búfalo porque está protegido por su cornamenta. Amén. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que viene a nosotros, cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque la guerra empieza en la cabeza, en la mente. Dice la Escritura que tú tienes un casco, un yelmo. ¿Dónde dice eso? Efesios 6:17. El yelmo de la salvación. ¿Por qué de la salvación? ¿Qué significa esto? El conocimiento que tú ya tienes de Jesucristo. Amén. El enemigo tira el dardo y cae en nuestra cabeza, en nuestra mente, fracasado, enfermo, enferma, pecador y muchas cosas que él viene en nuestra mente y pensamientos malos y pecaminosos. Así es. Pero la palabra de Dios dice que yo tengo un casco con el cual puedo protegerme y aparte me dice que puedo tomar cautivos esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es llevarlo a la obediencia a Cristo? Simple y sencillamente llevarlo a la palabra. Esto no es para mí, esto no me edifica, porque Jesús me enseñó esto. Por lo tanto, nosotros tenemos así una protección como la tiene el búfalo, nosotros también la tenemos en nuestra cabeza, hermano, que es el conocimiento de Jesucristo en tu vida. Amén. Si el enemigo viene y te tira y dice, tú eres un pecador, usted puede refutar eso con su conocimiento, pero he sido lavado con la sangre del Cordero. Amén. Y entonces está tomando cautivo ese pensamiento, ese dardo, y lo está llevando a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. El búfalo, hermano, pesa, ya dijimos, ¿verdad? 100 kilos, 1000 kilos, y puede soportar un peso de 1500 kilos sobre él. Y con ese peso de carga puede correr 60 millas por hora. Es tremenda la fortaleza que tiene este animal. O sea que David no nomás estaba hablando por hablar. No es que se le ocurrió de repente en su oración el búfalo. David conocía las características del búfalo. Imagínense ir cargando 1500 kilos, que es prácticamente lo que pesa una camioneta. Y todavía correr 60 millas por hora. Eso es tremendo. Cuando dos de esos animales se pelean, chocan a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Es como que si un carro se estampara contra un muro. Es tremenda la fortaleza de estos animalitos. Amén. Ellos tienen sus enemigos. Tiene 3 enemigos: el león, el cocodrilo y el ser humano. León, los cocodrilos y los seres humanos, porque los cazan. Nosotros también tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y nuestra carne. Muchas de las veces, hermanos, creemos que hemos vivido ya las cosas así como con mucho, ya es suficiente, ya no soporto, ya no puedo cargar más peso. Pero nosotros vemos que aunque este animalito o animalote tiene peso encima, él sigue caminando, él sigue avanzando. Para eso fue creado, para soportar. Y la palabra de Dios dice a nosotros en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios compara al enemigo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. De igual manera, los búfalos tienen como enemigo a un león también, y él ataca. ¿Y dónde cree que ataca el enemigo? ¿Dónde cree que ataca al búfalo? Por la retaguardia. Primero anda mirando que el búfalo se descuide, porque un león no puede irse directamente sobre él.
porque el búfalo es tan fuerte que puede pelear con más de 2 leones a la vez. Y jamás lo agarra de frente, porque ¿dónde está su grosura del búfalo? ¿Dónde está su fortaleza? Enfrente. Pero él es muy débil de la parte de atrás. Cuando un león o una leona lo pesca de atrás, lo muerde hasta que se desangra, hasta que cae débil de que se está desangrando. Pero ese búfalo que agarró tuvo que andar solo, se separó de la manada. Otra de las cosas que los búfalos tienen y que la iglesia tiene es la unidad. Amén. Ellos siempre andan en manada. Y en el momento que uno de ellos se separa de la manada y es atacado por un león, ellos comienzan a hacer un gemido. Y ese gemido llama al otro, viene y el otro defiende a su compadre. Así como cuando nosotros vemos que alguno de nosotros está pasando por una necesidad, o que está tirado, o que está pasando por prueba, entonces tú vienes y ¿cómo lo defiendes? En oración. Amén. ¿Cómo lo ayudas a tu hermano? Supliendo su necesidad. Nunca le diga a una persona que usted sabe que necesita, si ocupas algo, ahí me avisas. Nunca haga eso. Eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos. Si usted sabe que esa persona está pasando por necesidad económica y Dios le está poniendo en usted a hacerlo, súplale. Si sabe que le hace falta vestido, alimento, hágalo, accione. Nunca diga, ay, me avisas. Porque así usted está defendiendo a ese hermano, a esa hermana. Entonces, si aún los búfalos, siendo animalitos, están unidos, ¿cuánto más la iglesia del Señor? Amén. Ok, vamos a seguir. Puedes ayudar a tu hermano en intercesión, supliéndole económicamente, dándole alimento, dándole vestido también, cuidándole, pero su espalda. Ahora, los búfalos más fuertes van enfrente de la manada. ¿A quién pondríamos enfrente? Aquí si nosotros nos categorizamos. ¿A quién ponemos enfrente? Dígalo. Al guía. Los líderes van al frente. Los más viejos en experiencia van atrás y todos los machos van rodeando la manada. ¿Quién va en medio? Los pequeños, los más jóvenes, las mujeres, las hembras preñadas. Esos van en frente. Cuando una hembra va a dar a luz, todos la rodean. Porque el león anda ahí rodeando, acuérdese. Él nomás está viendo que uno se descuide para caerle. Y cuando la hembra ya va a dar a luz, todos comienzan a hacer ruido. Mugir se llama el ruido que ellos hacen. Y si usted escucha, busque por ahí en YouTube, el mugido de un búfalo, eso suena como un chofar, hermano. ¿Usted ha oído el sonido de un chofar? Amén. Es como el sonido de una vaca, pero más largo y más profundo, más intenso. Así ese es el ruido que hace el búfalo. Y ellos comienzan a hacer ruido entre ellos para que no oigan que está pariendo ahí en medio una hembra. Y la hembra trata de parir sin mugir. Porque en ese momento el que corre peligro es el que están haciendo. Y el león puede entrar y tomarlo y llevárselo. Entonces todos empiezan a dar vueltas alrededor. Fíjese nomás. Esto lo tuvo que crear solamente el que es todo sabio. Solamente Dios. Entonces, hermano, dice, según lo que investigué, ellos producen leche. Son los mayores productores de leche en muchos de los países del mundo. Nosotros somos los que impartimos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es leche, es alimento para las personas, para el alma de las personas. Amén. Y algo que yo me notaba es que el búfalo no es mucho de que lo puedas
¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando lo puedes tener contigo ahí cerca en tu casa? Domesticar. No es mucho de eso. A un toro se le pueden poner la yunta y que trabaje y todo, se domestica. Un caballo igual, pero un búfalo es salvaje. Dice Job, capítulo 39, gracias hermano. Capítulo 39, versículo 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Es decir, ¿acaso crees que puedes amarrarlo y que te obedezca? No, porque es indomable. Entonces, hermano, es alguien que fue hecho para pelear y para soportar. Amén. Sí. Gloria a Dios. A él no lo puedes atar a un árbol porque arranca el árbol. Se le conoce como el tractor del oriente. Tractor del oriente. Porque cuando los orientales se llegan a topar con un búfalo, atan a él lazos y luego atan al árbol que quieren arrancar. Y el búfalo, de tanto que se mueve y se jalonea, arranca el árbol y se lo lleva. No lo puede meter en 4 paredes porque le destruye el cuarto también. Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención de este animal. Cuando a este animal le toca subir caminos que están empinados, que están llenos de piedras, que están lodosos, que están resbalosos, ¿sabe lo que este animal hace para agarrar nuevas fuerzas y poder subir ese camino difícil que le tocó? Se pone de rodillas. Se pone de rodillas y luego se levanta y empieza a caminar más rápido. Se pone de rodillas, se levanta y empieza a caminar más rápido. El creyente, cuando se topa con situaciones difíciles en su camino, la victoria es estar en rodillas, hermano, en oración. Ese animal, cuando se pone de rodillas, pasa algo en su cuerpo que le da más energía, más fuerza. Lo mismo pasa que en el creyente cuando se pone de rodillas, pero en lo espiritual. Amén. Nos levantamos con nuevas fuerzas, hermano, de una oración. Amén. Entonces, hermano, el búfalo, la mayor parte del tiempo que él tiene libre, cuando no está cargando el peso en un viaje, él se la pasa dentro del agua. A él le gusta sumergirse en el río. Amén. Y eso tipifica la presencia del Espíritu Santo. Amén. El estar sumergido en el río. Acuérdense, Ezequiel capítulo 47 nos cuenta que el profeta miró un río, un gran río, donde poco a poco él se iba sumergiendo y dice que primero a los talones, luego a las rodillas, y hasta que llegó el momento en que él se sumergió en totalidad. Amén. ¿Sí se va fijando la similitud de las características del búfalo a la vida espiritual de los creyentes? Amén, amén. ¿Cuál es la defensa del búfalo? Danzar. Dice nomás, ¿cuál es la defensa del búfalo? Danzar. Cuando él capta el peligro, él nota el peligro, ahí viene el león, o ya sale un cocodrilo, o ahí está la leona, él comienza a caminar para atrás. Y a lo mejor el enemigo que lo está mirando dice, ya lo asusté, ya se va. Comienza a caminar para atrás y de repente comienza a caminar a la derecha. Y luego a la izquierda. Y empieza a mugir. Y a caminar para atrás, como allá en el mundo había una canción que le llamaban Caballo Dorado, algo así. Que se hacían para acá, y luego para allá, y luego para atrás. Así hace el búfalo, hermano. Se echa una bailadita el búfalo. Y en medio de esa bailadita, el aceite que trae la joroba de reserva comienza a derretirse. Y ese aceite es esparcido por todo el cuerpo de este animal. Lo deja totalmente brilloso y resbaloso. Que cuando el león
quiere lanzársele, las garras se le resbalan. No puede agarrarlo, porque el aceite, él está lleno de aceite. De la misma manera, hermano, cuando tú notas el peligro, tienes que entrar a la presencia de Dios. Amén. Cuando tú notas que viene peligro o que ya estás en ataque, tienes que llenarte de la presencia de Dios, de la unción del Señor, para que quedes brilloso y resbaloso y que no te puedan dañar. Amén. Gloria a Dios. La grasa, el aceite que tienen en la joroba, hermano, representa o tipifica la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sabe que esto no solamente se utiliza para los búfalos, también se utiliza para las ovejas. Los pastores llenan de aceite la cabeza de la oveja, porque hay una mosca que pone una larva en la piel del animalito, de la oveja, y esa larva se adentra por la nariz o por los oídos y se come los ojos, las deja ciegas, se come el cerebro, las deja locas. La oveja comienza a golpearse sola sobre las piedras y se mata. Eso hace el diablo cuando entra a la vida de una persona. Lo ata, lo hace loco, la hace loca, y esa persona termina matándose espiritualmente. Pero la unción que le pone el pastor a la oveja, el aceite que le pone el pastor a la oveja, hace que ese gusano se resbale y no pueda adentrarse y no mate a la oveja. Entonces, hermano, Dios nos pone delante de nosotros características en su creación para que veamos que si estos animalitos que han sido creados y crecen solos hasta el día de su muerte, pueden vencer porque les ha dado armas, ¿cuánto más usted y yo? Amén. 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 Es hermoso la comparación. A lo mejor si yo le digo a una hermana, búfala, va a decir la hermana, ¡ay! Mira cómo me dijo, búfala. A un hermano, búfalo. El Señor nos quiere gruesos, hermano. Nos quiere grandes. Muchos hermanos, Fuerte. no gruesos físicamente, gruesos espiritualmente. Fuertes como el búfalo, hermano. Aleluya. Ahora veamos esta otra parte. Hay dos maneras de adquirir la unción. Amén. Dos maneras. La primera, muy importante y de la cual no podemos, no puede faltar en nuestra vida, la intimidad con Dios. Amén. ¿Quieres unción? Ten intimidad con Dios. Búsqueda. ¿Cómo? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, sirviendo. Y ahí en el servicio entra el que vengas a la iglesia, el que te reúnas. Amén. Amén. Esa es la primera. La segunda. ¿Sabes también cómo puedes adquirir unción? En medio de tu prueba, de tu aflicción, de tu dolor, de todas esas cosas que tú dices, está difícil lo que estoy pasando, de ahí también sale unción. Amén. ¿Cómo te demuestro esto? Éxodo capítulo 27, versículo 20. Éxodo 27, 20 dice que Dios le pidió al pueblo de Israel que trajeran aceite puro de olivas machacadas para que la lámpara ardiera y alumbrara continuamente. Amén. Vuelvo y lo repito. Dios le pide al pueblo que traigan aceite puro de olivas machacadas para que la lámpara arda y alumbre continuamente. Usted sabe que el aceite tipifica, ejemplifica la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida del creyente. Entonces, hermano, el Señor les dice, me van a traer para que esas lámparas sigan ardiendo y alumbren, me van a traer aceite de olivas puro, pero machacadas. Amén. No le dijo picaditas, dijo machacadas.
¿Sabe lo que significa la palabra machacar? Deshacer a golpe. Deshacer a golpe. Golpear algo con el único propósito de deshacerlo, de aplastarlo, de reducirlo a fragmentos pequeñitos como polvo, pero sin destruirlo. Tú y yo somos las lámparas. Amén. Tu vida es una lámpara que debe alumbrar, ¿sí o no? La palabra lo dice. Mi vida es una lámpara que debe arder continuamente. Pero esa lámpara necesita aceite. Amén. Y no cualquier aceite. Tiene que ser de olivas a golpe. Esos golpes, hermano, son las pruebas, son las aflicciones, es el dolor que podemos estar pasando, es la enfermedad, es la angustia, es la desesperación, es la escasez. Es por eso que se dice que la mejor adoración, la adoración más hermosa, es la que sale de tu corazón cuando estás en medio de aflicción, en medio de prueba. Porque alabar a Dios y exaltarlo y bendecirlo cuando todas las cosas te salen de maravilla, pues es como algo, como quien dice, consecuencia de. Me va muy bien, estoy feliz y adoro a Dios. Pero cuando estamos en medio de una circunstancia difícil y tú abres tu boca y dices, te amo, Señor, te adoro, Señor, haciendo a un lado la dificultad, ese es aceite puro. Aleluya. Machacado a golpe. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Cuando el doctor me dijo cáncer, yo salí de ese consultorio, estaba en el cuarto piso del hospital y me paré enfrente de la ventana y ahí en la ventana pues se mira el cielo y me sonaba la palabra que había dicho el doctor: cáncer. Y en ese momento una persona puede voltear al cielo y decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí y no a aquella que anda en el mundo? O pude yo decirle, no estás conmigo, ya no me quieres. Bendito es tu nombre, poderoso Dios. Me pude haber enojado y renegar y decir, y los años que te he servido. Pero ¿sabe qué fue lo único que salió de mi corazón? Hágase tu voluntad. Aleluya. Tú eres perfecto. Si tú dices que hasta aquí, ¿acaso yo tan pequeña podré contender con tu voluntad? No. Como dijo el hermano, un dolor de cabeza. Yo me tomo la pastilla, yo me pongo alcoholito, me pongo esto. Allá en México decían ponte cáscara de plátano y que no sé qué, ahí en la frente. Pero si a Dios no le place que ese dolor de cabeza se te quite, no se te quita. ¿Cuánto más una enfermedad tan grave? Yo dije, hágase tu voluntad. Amén. Y para la honra y gloria del Señor, no es cáncer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es bueno, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 9. Muchas veces nos hemos sentido así, hermano, atribulados en todo, mas no angustiados. En otras palabras, tengo problemas, pero no estoy turbado, no estoy nervioso. Amén. En apuros dice, mas no desesperados. O sea, la situación que me vino está tremenda. El problema que me llegó está tremendo, Aleluya. pero tengo paz. Amén. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo, perseguidos, mas no desamparados.
O sea, el enemigo o la situación me está acosando tanto, me está atacando tanto, pero no estoy abandonado. Amén. Dios no me ha desamparado. Y sigue diciendo, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces te has sentido en el suelo? ¿Cuántas veces sentiste que te empujaron y te caíste por la situación que has estado viviendo? Pero la palabra de Dios dice que tal vez estemos derribados, pero no estamos destruidos todavía, hermano. Amén. Estamos vivos. Amén. Amén. Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Cuando tú pasas por algo difícil, hermano, en nuestra humanidad sentimos que nos caímos y nos descalabramos y que ya de ahí no nos vamos a parar de la misma manera, si es que nos paramos. Pero hermano, porque aún del polvo, dice la Escritura, el Señor nos ha de levantar. Amén. Nos levanta, nos da aceite, nos da presencia, hermano, nos da gloria, nos pone brillosos, nos pone a brillar, nos pone a alumbrar. Gloria a Dios. Cuando la persona está tirada, hermano, cuando la persona está pasando por una dificultad grande, esa persona está agarrando brillo. Esa persona está juntando aceite Amén. Aleluya. en medio de esa dificultad. Gloria a Dios. Y cuando se levante de ahí, va a haber una gloria sobre esa persona. Amén. Gloria a Dios. Va a haber un brillo sobre esa persona Sí, amén. para la edificación de muchos. Entonces, hermano, la mejor adoración es en medio de tu aflicción. El ser humano no puede estar solo sin guía, hermano. No puede estar solo. Tiene que tener una guía, algo que lo mueva, algo que lo guíe. Así como usted ha visto los animalitos que aran la tierra, que trabajan la tierra, usted ha visto que llevan uno de estos. ¿Cómo se llama esto? Yugo. Llevan un yugo, más o menos así. Y aquí va un toro y de este lado va otro toro. O un burro, un caballo. Y aquí va un palo grande, una madera grande, y ellos van avanzando y van haciendo surco en la tierra. Cuando yo, hermano, vengo y dice el Señor, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Te está diciendo en pocas palabras, no te resistas, hijo. Mira tu dificultad que estás viviendo, pero no te resistas. Toma mi yugo, póntelo. Y entonces usted se pone el yugo del Señor así. Tome de cabezón. Aquí va usted, acá va el Señor. Y dice el Señor, mi carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, no te va a costar trabajo. Yo te voy a ir guiando, yo te voy a dar unción, yo te voy a dar presencia, yo te voy a hacer brillar. Es fácil, dice el Señor. Y dice Él, aprende y sé manso, humilde, para que haya descanso vuestra alma. Porque muchas veces no hallamos descanso, hermano, en medio de la dificultad. No queremos llevar con nosotros solos. Porque no entendemos cuál es el propósito de esa prueba, de esa dificultad que estamos pasando. No resistimos a comprender lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida. ¿Y sabes qué pasa? Se te pone un yugo así. Y aquí va uno y acá va la enfermedad. Y aquí va uno y acá va el pecado. Y aquí va uno y acá va el ataque del enemigo. Y pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar mucho tiempo y la persona con ese yugo, con la cabeza abajo, enferma, fracasado, pobre, pecador, condenado al infierno. Y así nos lleva también el enemigo. ¿Cómo se rompe el yugo? Dice la Escritura. La Escritura dice que la unción pudre el yugo. Amén, amén. Pero nosotros hemos aprendido hoy
que la unción es crecimiento. Amén. Amén. La unción, cuando tú te empiezas a poner grueso, grande espiritualmente, tú vas a poder comprender por qué estoy pasando por esta situación. Dios quiere que cambie esto, Dios quiere que cambie el otro, Dios quiere que cierre la boca, Dios quiere que suelte el orgullo, Dios quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, amén. Entonces tú estás poniéndote grueso. Y la unción, dice la palabra de Dios, pudre el yugo. Y entonces mira, Amén, gloria a Dios, aleluya. se pudrió el yugo. Gloria a Dios. Y dice que Él va a quitar este peso de nuestra cerviz. La cerviz es el huesito que nos hace poder enderezar el cuello. Y cuando la carga es quitada y el yugo es quitado, el yugo de maldad, el yugo de pecado, el yugo de falta de perdón, de orgullo y de vanagloria y todo eso que muchas veces ensucia el corazón del cristiano. Ya no son las chelas, ya no son las viejas, ya no son los hombres, pero muchas de las veces nuestro corazón se ensucia de muchas otras cosas. Y cuando eso es quitado, tú puedes enderezar tu cabeza. Gloria a Dios. Amén. Pero no vas a andar sin esto, porque entonces tomas el del Señor, que es fácil y que es ligero. Amén. ¿Usted me va siguiendo en esta enseñanza? Amén. Mateo 11, 29 y 30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29 y 30. Y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Así de sencillo, hermano. ¿Usted ha comprendido en esta noche por qué somos comparados, o no más bien comparados, sino por qué se nos ponen las características del búfalo para seguirlas, para buscarlas? No es una casualidad. A mí la que más me impactó, no sé a usted cuál, pero a mí la que más me impactó fue la de las rodillas. Que cuando el camino se le pone peligroso a este animalito, dobla las rodillas. Tal cual nosotros, hermano. Tenemos que saber que vienen cosas más difíciles de las que hemos estado viviendo en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Y que la iglesia necesita la unción del Señor. Amén. Amén. Y cuando digo que necesita la unción del Señor, es que necesitamos crecer, hermano. Amén. Crecer espiritualmente, madurar espiritualmente y poder tener ese discernimiento que nos va a ayudar a no tropezar. Esta es la enseñanza que el Señor ha dado a mi corazón y que me ministró primeramente a mí, y yo espero que le haya ministrado también a usted y que haya podido comprender que lo que está en la Biblia no es casualidad, sino que cada cosa tiene su significado. Amén, gloria Y a que Dios. necesitamos crecer. Póngase de pie. Gloria a Dios.